Hoy os traigo mi primer tutorial sobre una técnica apasionante. Se llama frivolité. Frivolité es el nombre que se le da a esta técnica en Francia. También se llama tatting en Estados Unidos, ochi en Italia y makou en Oriente. Esta técnica se puede realizar con navetas, que son estas de aquí, las hay de distintos tipos, con carretes, esta o esta que tiene un piquito aquí al final que sirve luego para trabajar una serie de adornos que lleva los trabajos que vamos a realizar. Pero para empezar vamos a comenzar haciéndolo con agujas, que es la forma más fácil de introducirnos en el mundo del frivolité. Empezaremos practicando con un nudo básico. Las agujas normalmente vienen en distintos grosores y esto nos va a indicar el grosor del hilo con el que tendremos que trabajar. Más grueso, más fino, intermedio. Vamos a comenzar haciendo esta pequeña florecita. Para ello practicaremos con los nudos. Cogeremos el hilo, pondremos por encima del pulgar y esta es la primera parte del nudo. Hacemos así y esta es la segunda. Esto sería un nudo. Otra vez. Cogemos el hilo. Esta sería la primera parte del nudo y esta sería la segunda parte del nudo. Estos serían dos nudos. Otra vez. Cogemos la primera parte del nudo y la segunda parte del nudo. Estos serían tres nudos. Otra vez. Primera parte. Segunda parte. De nuevo. Primera parte. Segunda parte. De nuevo. Primera parte. Segunda parte. Tendríamos que hacer en total 10 nudos. Ya tenemos los 10 nudos. Ahora deslizaremos la aguja por los nudos, sujetaremos la labor por donde están los nudos para que no se deforme, siempre teniendo cuidado de que la lazada no salga del todo. Ahora introduciremos la aguja por la lazada que nos queda en la parte de atrás y tiramos para cerrar lo que es el primer anillo. Una vez que hemos cerrado, no tenemos que olvidar el anudar, porque si no la labor no queda lo suficientemente firme. Ya tenemos el primer pétalo de nuestra flor. Ahora vamos a comenzar con el segundo pétalo. Para comenzar por el segundo pétalo, justo donde están los dos hilitos, ponemos la aguja y comenzamos de nuevo a hacer 10 nudos. 1, 2, 3, ya tenemos los otros 10 nudos. Hacemos exactamente lo mismo que en el pétalo anterior. Deslizamos la aguja sujetando la labor para que no se deforme, con cuidado de que no se nos enrede, y enhebramos por la parte de atrás, por la lazada. Tiramos y cerramos con cuidado. Apretamos un poquito para que queden aproximadamente del mismo tamaño
y anudamos como hicimos en el anterior anillo. Y ahora este es el segundo pétalo de nuestra florecita. Para continuar hacemos la misma operación que hicimos la vez anterior. Ponemos la aguja en el centro de los dos hilitos y comenzamos a tejer de nuevo 10 nudos. Ya tenemos los 10 nudos. Hacemos exactamente lo mismo. Deslizamos la aguja, enhebramos por la parte de atrás, por la lazada que nos queda y ajustamos el anillo. Una vez que lo ajustamos, no olvidemos anudar para que la labor se quede firme y comenzaremos a hacer el siguiente anillo, exactamente de la misma forma en la que comenzamos los otros 3. Hemos terminado de hacer nuestros 4 anillos. Una vez que hemos anudado el último, introducimos la aguja en la base del primer anillo. Y ya tenemos lo que es la base de nuestra florecita. Ahora vamos a comenzar a hacer el tallo. El tallo ya no es un anillo porque este tipo de trabajo se llama anillo. Ahora lo que vamos a hacer es una cadena. Exactamente, se hace de la misma forma que comenzamos a hacer los anillos. Se pone la aguja en el centro y comenzamos a hacer nudos. 1, 2. Hemos hecho 12 nudos. Hemos puesto 2 nuditos más para que el tallo se quede un poquito más largo. Entonces ahora simplemente tendríamos que deslizar el hilo, sujetando siempre la labor. Apretamos un poquito para que el tallo tome un poquito de forma curvada y anudamos. Y ya tenemos aquí terminada nuestra florecita. Este es nuestro primer trabajo de frivolité, un trabajo fácil y que da un resultado bastante bonito.